Buenos días. Muy buenos días. Sara García, Carlos Merodio y yo, Gertrudis Alarcón, que ya me conocéis, soy CEO de Grupo GAT y presidente de ACFE. Y hoy estamos aquí para hablar de Assessment Center y de Development Center. Espero que no os haya pillado mucho el calor de la mañana, porque nosotros aquí desde Madrid, la verdad es que estamos teniendo temperaturas muy extremas. Lo justo, pero en vuestras oficinas está de maravilla, con el aire acondicionado. Así que perfecto. Sí, abusamos del aire en estas temporadas, pero bueno. Bueno, pues oye, vamos a ir hablando de un tema muy interesante para el cual hemos convocado esta mesa redonda, que tiene que ver con la selección de personal, tanto para su ingreso nuevo en la compañía, como para luego su desarrollo posterior para distintos puestos dentro de la empresa. Y me gustaría, si es posible, que Sara nos haga una pequeña introducción, qué es aquello que hacemos y en lo cual podemos contribuir y contribuimos las empresas a través del background screening. Bueno, pues el background screening son procesos de verificación, sobre todo a nivel curricular, dentro de los procesos de selección, o como bien has dicho, gente que entra en proyectos nuevos y que se necesita verificar, pues aquella es su trayectoria, tanto educativa como de profesional, y otro tipo de checks que también te dan una visión de qué tipo de perfil estás contratando o va a desarrollar las actividades. Pero el background screening detectamos que, siendo una herramienta muy válida y muy útil en los procesos de selección, hemos detectado que solo da una imagen muy estática y, digamos, como una foto en blanco y negro del perfil completo de la persona. Te verifica aquello que ha hecho, su experiencia, sus capacidades, pero no te habla de las posibles competencias que puede desarrollar en un futuro o en el puesto al que se le tiene pensado, cómo puede llegar a desarrollar todo su potencial. Entonces, por ejemplo, tenemos un check dentro del background screening que resulta muy útil a nuestros clientes. Hemos visto que es uno de los que más se demanda, que es las referencias profesionales, pero que no deja de ser la opinión de una tercera persona de una forma un poco intuitiva, también basada en el conocimiento de la persona, pero que no es un análisis tan profundo como puede hacer el Assessment Center o el Development Center. Y por eso, pues bueno, viendo estas necesidades y viendo cómo ese check en concreto genera una gran demanda, pues bueno, fue cuando propusimos de decir, oye, si vamos un poquito más allá en la ayuda en los procesos de selección o en los procesos de consultoría para recursos humanos, y por eso, bueno, pues estamos aquí hablando de estos temas. Y ha sido un caso de éxito. Y igual también has mencionado algo que yo he dicho al principio, pero no hemos explicado. Hemos hablado de Assessment Center y Development Center, pero yo creo que la persona más adecuada para explicarnos un poco la diferencia, ¿no?, es Carlos Merodio, aquí nos acompaña y nos va a ayudar un poco a entender qué diferencia hay entre un Assessment y un Development Center. Exactamente. Bueno, pues que, como ya sabéis, porque son proyectos que hemos desarrollado desde Grupo GAT, la diferencia entre Assessment Center y Development Center básicamente tiene que ver con el plan de acción y con el desarrollo de uno y otro. El Assessment Center está orientado a determinar las capacidades, las competencias de la persona, a investigar acerca de ese perfil de la persona en profundidad, y el Development Center está orientado en ayudar a la persona a reconocer sus propias capacidades y competencias con el objeto de establecer un plan de acción, un plan de desarrollo que le permita desarrollar su perfil profesional. Sí, esta parte me pareció siempre muy interesante cuando la demandaban los clientes, porque teníamos por un lado aquella gente que ingresaba nueva en una compañía a la que había que evaluar y orientar para desarrollarse en un puesto concreto, y luego también les surgió cuando tenían que promocionar o hacer cambios en su organización y ayudar a los trabajadores a ocupar otros roles. Exactamente. Son los dos casos que vamos a presentar hoy aquí. Uno de ellos está orientado, es el caso del Assessment Center, que está orientado a identificar potencial, perfil, capacidades, competencias de personal exterior a la compañía. Y otro es un Development Center que se desarrolla una vez que ya se ha identificado un determinado colectivo con unas determinadas capacidades y que se ha determinado que esas personas son las que tienen que trabajar en un determinado proyecto, que es el otro caso que siento que vamos a presentar a través del Development Center. Vale, muchas gracias, Carlos.
No, que lo que considero es que además es un proceso en el que se involucra mucho al propio trabajador en su propio desarrollo. Entonces, yo creo que resulta bastante motivante porque no te sientes simplemente evaluado, sino que tú mismo te permite obtener las herramientas para conocer tu perfil, para saber las competencias en las que debes desarrollar, las competencias que tienes suficiente refuerzo y puedes incluso extrapolar en otras áreas, por lo cual yo creo que se considera bastante eso motivador. Claro. Todo esto además comienza realmente con una serie de competencias que la empresa define que necesita para determinado tipo de puesto, para el desarrollo de determinado tipo de puesto. ¿Correcto? Absolutamente. De hecho, normalmente se suele partir siempre del modelo de competencias de cada compañía. Y dentro del modelo de competencias, en función de la familia profesional dentro de la compañía en la que trabaja la persona, se identifican las competencias corporativas, transversales y las específicas de su puesto que deben de ser medidas o sobre las que se tiene que trabajar en un Development Center. Claro, o sea que es algo muy, muy específico para cada compañía. Totalmente, para cada compañía e incluso para cada rol, cada puesto dentro de cada compañía. Hay compañías con colectivos muy amplios que tienen puestos tremendamente especializados en los que el mapa competencial de un determinado puesto puede ser bastante distinto al de otras posiciones dentro de la empresa. Claro. Sara, ¿por qué no nos cuentas, aparte de, por ejemplo, esta verificación digamos, curricular del puesto desempeñado de un trabajador? Una vez que hacemos eso, ¿a partir de cuándo empieza la parte de Assessment Center y Development Pues yo creo que es un complemento. Digamos que el área de background screening normalmente se aplica antes de la contratación y yo creo que ya cuando entras en un proceso más, una vez que ya estás dentro de la compañía, yo creo que es el momento en el que se puede empezar a aplicar tanto el assessment como el development. y permite a la persona, o sea, desarrollar una serie de habilidades Eso es. para crecer profesionalmente Eso es. dentro de la compañía? Hay un caso que me resultaba además muy interesante, que era esta empresa de transportes, ¿no? Que requirió toda la parte de Development Center, realmente, más que de Assessment. A ver si lo digo incorrecto, Carlos? Que tuvo que hacer una selección para esto del equipo que tenía que mandar afuera a trabajar. Sí, pues es un caso en una empresa de logística, infraestructura, que de hecho pues decidió, una vez que tenía identificado una serie de profesionales que ya trabajaban en el desarrollo y sus implantaciones de sus centros logísticos, pues decidió crear un grupo especializado de aquellas personas que por su potencial, por lo que habían demostrado, tenían capacidad para desarrollar este tipo de implantaciones en el extranjero, que sabemos que es mucho más complicado porque estamos hablando de culturas distintas, de legislación distinta, etcétera, etcétera. Entonces se identificó un determinado colectivo y dentro de este colectivo desarrolló un Development Center para identificar aquellas áreas de oportunidad, es decir, las fortalezas que tiene la persona y sobre las que se puede apoyar en el futuro, y las áreas de desarrollo, que son aquellas áreas en las que la persona tiene que desarrollar un determinado gap, una posibilidad de crecimiento para alinearse o asegurar que en el futuro puede enfrentar esa posición de la forma solvente. Sí, incluso para este tipo de puestos entiendo que es un reto importante, ¿no? Cómo la persona a lo mejor va a asimilar o convivir en una cultura distinta, una forma de vivir diferente, ¿no? Hay una necesidad también de una resiliencia, sería también una de las elementos a analizar, ¿no? Cuando hablamos de, a lo mejor, de proceso de expatriados, gente vamos a expatriar. Sí, la resiliencia, la resistencia a la frustración, la gestión de la diversidad, que es una competencia que se trabaja muchísimo hoy en día, porque estamos en un entorno global. Una persona que tiene que ser expatriada para trabajar en un entorno con otra legislación, con otra cultura, incluso en otro idioma, pues es una persona que tiene que viajar asegurándonos de que la gestión de la diversidad es la adecuada y que sabe reconocer pues esta diversidad y sabe tratarlo de una forma adecuada. Claro, y independencia que además necesita, me imagino también, estando alineado con la compañía, con sus políticas, con sus objetivos, ya que no va a estar tan cercano, ¿no? a
al resto del equipo. Totalmente. Imagínate la importancia que tiene para una multinacional el hecho de que se trabaje con los mismos estándares de calidad tanto en España como en los sitios remotos en los que tiene distintas bases. Es fundamental para asegurar la calidad y para asegurar la implementación. Y Sara, cuéntanos también, porque habíamos hecho una selección también para una empresa, era para un grupo orientado al área comercial. Y bueno, lógicamente se requirió toda la parte de background screening, para referencias profesionales, referencias siempre vinculadas a cómo había sido su desempeño y otra serie de certificaciones, ¿no? Que se les suele requerir, depende cuando es una ingeniería, pues lógicamente a lo mejor hace falta incluso alguna titulación o certificación particular, ¿no? Para saber si está o no está, digamos, si tiene los conocimientos mínimos. Pues dentro de ese proceso que se hizo de assessment, lo que permitió era, dentro del perfil que se había diseñado para ese puesto, se pudo constatar de una forma muy objetiva y blanco sobre negro, como se suele decir, cuál era la persona más indicada para, por ejemplo, desarrollar el puesto de jefe de ventas. Se establecieron concretamente las competencias que se necesitaban para ese puesto, se pensó en la persona más oportuna para ello y justo con ello pues, se evaluó, decir, en estas competencias las tiene ya aseguradas, las puede seguir reforzando, en estas igual necesita un pequeño desarrollo y eso le permitió pues, a la persona poder desarrollar de forma mucho más eficiente y efectiva su futura labor. Algo muy importante que a lo mejor no hemos mencionado todavía es, bueno, que tanto Assessment como Development Center es algo que se aprende y en lo que nosotros vamos a dar un curso para profesionalizar y para ayudar a los no solo a ellos, porque aprender a identificar competencias y cuáles son aquellas exactamente las capacidades necesarias para un determinado puesto es algo que enseñamos para que puedan desarrollar estos equipos, ¿no? Para su crecimiento. Exactamente. De la misma manera que hicimos dentro del Grupo GAT, con su equipo de Background Screening, hicimos una certificación en Assessment Development Center. Esa oportunidad también nos permite trasladarla a nuestros clientes. Entonces, bueno, pues de hecho por algunos de ellos hemos empezado y el objetivo es básicamente certificar en el uso homologado de competencia o del trabajo en Assessment Center y en Development. ¿De qué se trata? Se trata de trabajar con respecto a los estándares internacionales, con los que se trabaja en Assessment Center y en Development Center, hacerlo de una forma pues, adaptada a la situación actual, pero teniendo en cuenta siempre que hay una serie de parámetros de calidad que son insoslayables, que son imprescindibles para obtener una fotografía suficientemente nítida y con suficiente calidad como para que resulte de utilidad a los departamentos de recursos. Sí, algo que has mencionado, que además también me parece que puede ser muy interesante que hablemos, es, lógicamente, esto pues lo tendríamos que hacer siempre presencial o también podrían hacerse algunas partes en online. ¿Qué parte sería cuál? Porque tiene un componente muy personal para el crecimiento individual. Totalmente. De hecho, el Assessment Center, al igual que el Background Screening, es una herramienta que puede iniciarse o puede hacerse de una forma inicial de manera online. Se puede hacer perfectamente el Assessment Center de manera online. Tiene que ser, bueno, pues la presencialidad, pero en diferido. Es perfectamente posible y se tiene una fotografía de bastante calidad y de bastante nitidez. Es cierto que la presencialidad también te aporta una serie de factores adicionales, pero no siempre es posible, por rentabilidad, por disponibilidad, por muchos motivos, ¿no? Entonces, Assessment Center es posible. En el caso del Development Center no es posible. El Development Center es una herramienta que implica el desarrollo de la persona, que implica un feedback, que implica una formación en el reconocimiento de competencias, y esto obliga a que las personas pues, tengan que tener presencialidad. Pero bueno, tanto el Assessment como el Development Center son herramientas que van evolucionando y son herramientas en las que vamos implementando nuevas técnicas y nuevas metodologías de trabajo constante. Claro, también dentro de esto, más allá del presencial o el online, también tenemos actividades que son grupales, ¿no? Donde se trabaja todo el equipo que se haya seleccionado, pero luego hay una serie de trabajo muy personalizado e individual con la persona que está haciendo el Assessment Center o el Development Center. Sí, efectivamente. De hecho, un Assessment Center antiguamente no se consideraba que debería de tener un feedback, sino sencillamente tener lo que era
el input para la compañía, para la organización que lo solicitaba, pero ahora ya cada vez, desde hace más tiempo, nosotros venimos ofreciendo también un feedback uniforme que le ofrece a la persona que ha participado en un Assessment Center, tener una fotografía, la percepción que desde el exterior se tiene de sus competencias, de sus capacidades, y por supuesto en el Development Center fundamental, tener un feedback tremendamente amplio y completo que se completa con la participación del propio participante, del propio involucrado. Y hay otra pregunta que yo estoy segura que se harán a los participantes y es ¿qué tamaño tienen que tener estos grupos, ¿no? Para poder trabajarlo adecuadamente? Pues como hemos visto aquí, el Assessment Center lo podemos hacer tanto de manera individual como de manera grupal. Entonces, de manera individual implica la participación de un consultor con el propio participante, y de manera grupal normalmente se trabaja con grupos de 4 u 8 personas. Esto tiene que ver un poco con los estándares internacionales que marcan cuáles son los máximos y los mínimos, y también en función de las pruebas que deben realizarse o de la matriz de pruebas competencias que deben realizarse para identificar las competencias de las personas. Vale, si yo soy el Departamento de Recursos Humanos o el de Desarrollo de Negocio o el de Captación de Talento, como son nuestros clientes, muchos de ellos, al ser grandes compañías, quieren aprender a hacerlo ellos mismos, ¿no? En el curso de Assessment Center se trabaja para aprender a definir esas competencias, a definir esas habilidades o esas actividades. Absolutamente. De hecho, el curso, como sabes, está preparado para que cualquier persona que tenga apenas nociones de lo que es el Assessment o el Development Center tenga la posibilidad, a la finalización del curso, de estructurar un Assessment Center o un Development Center dentro de su organización. De hecho, la parte final del curso implica la parte práctica, que implica la creación de un proyecto de Assessment o Development Center dentro de sus compañías. Claro, yo creo que ahí lo importante es la posibilidad de replicación del proceso. No es una cosa estática para un determinado puesto, para un determinado equipo, sino que una vez que se adquieren los conocimientos para poder aplicar un Assessment Center o un Development Center, lo puedes aplicar a nivel de toda la compañía. Nosotros incluso definimos, hicimos Assessment Center para puestos desde los más básicos a los más altos. Y en todos pudimos identificar las competencias en cada uno de los niveles, no solo porque se puede pensar que esto es pensado más para top managers o para altos ejecutivos, y no cada puesto. Lo importante es tener el conocimiento para identificar las capacidades de cada puesto, poder trabajar de una forma multidisciplinar con el resto de la compañía. Para un determinado equipo se necesita este perfil, se necesitan estas características, y luego ahí yo creo que el Departamento de Recursos Humanos es su gran labor de decir, vale, esto que me acabas de pedir, ¿cómo lo transformo yo en posibles competencias que tengo que identificar dentro del grupo de trabajadores que forman nuestra organización? Sí, además me parece súper interesante porque todo esto también va unido a los planes de desarrollo individuales, profesionales de cada uno a título individual, más allá de los objetivos y una serie de competencias o capacidades que pueda definir la compañía que son necesarias. Totalmente. Totalmente. De hecho, bueno, pues en línea de esto que comentáis, pues hay que decir que el curso que estamos preparando, que empezará en noviembre del 2023, tiene la oportunidad de no solamente identificar niveles competenciales, sino hacer una graduación por perfiles. Es decir, evidentemente, una competencia como puede ser la competencia de liderazgo puede requerir para un jefe de ventas un determinado perfil y para un director otro perfil. Entonces, es una de las cosas en las que se trabaja, identificar cómo establecer pruebas para medir determinados niveles en función de las competencias y en función de los perfiles profesionales, y cómo ser capaz de identificar qué tipo de pruebas tengo que realizar para cada uno de los perfiles. Por ejemplo, una de las pruebas que se identifica para medir las competencias son las pruebas in basket o in trade, que son pruebas de reacción en las que la persona tiene que reaccionar ante una serie de inputs y que permiten cualificar su capacidad, distintas competencias. Bien, un in-trade orientado o preparado para un equipo comercial o para una persona con perfil comercial no es igual que un in-trade preparado para un manager o un director. Eso es distinto. Entonces, está cualificado de una forma distinta. Esto me lleva a otra pregunta, Carlos, que
por un lado tenemos lo que vendría a ser la formación que pueda requerir alguien de la compañía. ¿Cuánto tiempo le llevaría esa formación? Estar más o menos o preparado, digamos, hasta llegar a hacer su propio test interno. ¿Cuánto tiempo le lleva esa formación a nuestro profesional que va a hacer luego los assessment centers hacia adentro? Pues de hecho, cuando hemos hecho el diseño del curso y le hemos dado una duración de 6 meses, dándole un perfil similar a un curso superior, con esto hemos querido que en estos 6 meses la persona probablemente que tenga las capacidades para poder implementar un proyecto de assessment, un proyecto de development dentro de su organización. Y esto es como todo, es como cuando uno se saca el carnet de conducción, ¿no? Una vez que te llega el carnet de conducción ya estás planificado para poder trabajar y hacerlo. Y puedes conducir en la calle perfectamente. Evidentemente, cuando vas haciendo kilómetros, vas ganando experiencia. De la misma manera que tu primer assessment es un proyecto en el que nosotros vamos a asegurarnos de que todo el mundo tenga la habilidad y la capacidad para hacer de una forma eficaz y eficiente, pero la eficiencia aumenta conforme van pasando los proyectos en los que trabajas. Vas trabajando en proyectos. Y luego, una vez que, bueno, yo ya estoy formado y voy a hacer mis proyectos internos, tanto de assessment como de development interno. ¿Cuánto tiempo aproximadamente debo pensar que me lleva ese desarrollo de habilidades y de capacidades y de análisis hacia adentro de mi organización? Ya estoy en el rol de experto en Assessment Center. Correcto. Pues un experto en Assessment Center puede ayudar a cambiar o puede ayudar en el desarrollo competencial de un manager, de un comercial, de un especialista dentro de su organización en un perfil de un año, pongamos por caso. En un año deberíamos de observar un cambio en el perfil suficientemente evidente como para asegurarnos de que hemos conseguido, a través de la observación, a través del coaching, a través del seguimiento y a través de elementos de refuerzo, que una persona pueda realzar su perfil profesional. Claro, entonces a lo largo de este periodo la persona va creciendo profesionalmente, va adquiriendo y reforzando esas competencias y capacidades que tenemos, y tras ese periodo está preparado o debería de estar preparado para dar ese salto relevante que se le requiere. Totalmente. Hay ocasiones en las que podemos acortar ese periodo, pero un proyecto razonable en el que se trata de una persona identificada con potencial, con capacidad de crecimiento dentro de la organización y en que está focalizado con plan de carrera, un año es un periodo suficiente como para asegurar que esa persona va a subir ese plan de carrera con garantías de éxito. Interesante. Bueno, también, perdona, pero me surgen cosas porque pienso que otros también pueden tener preguntas al respecto, ¿no? Entonces, una vez que estamos haciendo ¡ay! Veo una pregunta. Pues espera, no me centro en la pregunta. A ver, aquí veo a María que dice: buenos días. ¿El Assessment Center solo se puede realizar de forma presencial? Bueno, creo que esto un poco lo hemos respondido, es decir, tiene una parte principalmente sí presencial, ¿no? Es el trabajo del consultor. De manera idónea, el Assessment Center se puede hacer se hace de forma presencial. En este caso sí que se puede hacer también, a diferencia del development que no es posible, pero el Assessment Center sí se puede realizar de forma online. Y se puede hacer en remoto, a distancia, mediante videoconferencia, puede perfectamente realizarse una sesión. Una de las cosas que quería comentar, que me queda a medias cuando he leído la pregunta, era que una vez que has hecho un Assessment Center, yo he visto una serie de beneficios que quedan, digamos, dentro de lo que son los equipos de trabajo, ¿no? Porque uno tiene más entusiasmo, forma más equipo, tiene una proyección. Eso anima también, yo entiendo, a otras personas dentro del equipo, a otros trabajadores, a querer también pasar por esos procesos para poder crecer en su bagaje profesional, ¿no? Enriquecerse profesionmente. Creo que anima y realza, digamos, lo que es el espíritu y la moral, ¿no? del equipo. Yo creo que ahí es la importancia que tenga que los equipos de recursos humanos estén formados en Assessment Center y en Development Center para poder seguir estableciendo estos programas dentro de sus propias compañías y poder abarcar a un espectro mucho más amplio. No solo esté pensado para un determinado equipo, sino que ya se puede replicar en todos los perfiles. Totalmente. Y de hecho, el Development Center es una de las herramientas que se considera como una herramienta motivante dentro de la organización. Y es una herramienta en la que involucras a la persona en su propio desarrollo, te preocupas por su desarrollo, la persona lo percibe, la persona se involucra en el desarrollo y participa del diseño de su propio plan de acción.
nuevamente, si se aplica dentro de los propios departamentos de recursos humanos para los miembros de una compañía, el componente de la necesidad presencial, que sabemos todos que a día de hoy suele ser complicada cuando te tienes que desplazar a otro centro, cuando tiene que venir una organización externa a tu compañía. En cambio, si se hace desde la propia compañía, es muchísimo más fácil establecer los tiempos, establecer las agendas para que se pueda aplicar a todos los perfiles con la máxima comunidad. Yo creo que ahí el hecho de que los propios departamentos de recursos humanos estén formados en esta herramienta incrementa mucho las posibilidades de poder aplicar estos sistemas. Sí, bueno, que yo en mi experiencia lo que yo he visto es que lógicamente en todo Assessment Center, o sea, ahí lo primero es que hay puntos críticos, ¿no? En los que a lo mejor la compañía o los trabajadores no están tan alineados a lo mejor con los objetivos o con las políticas de la empresa o esa tensión del teletrabajo, ¿no? Pero bueno, es en el momento del Assessment Center donde puedes identificar eso, porque a lo mejor en tu selección inicial, pues tienes tus capacidades y todo y las intuyes, pero luego cuando llega el momento en el que van desarrollándose, pues unos las muestran más y otros menos, ¿no? Totalmente. Yo creo que a nivel personal te permite un incremento muy grande en tu confianza a la hora de ejercer una función, porque te permite tener tu propio mapa de tus capacidades y cómo las vas a poder aplicar. No es como si de repente te dicen, bueno, pues estas son tus nuevas funciones. Bueno, y para esta función, ¿qué se requiere? ¿Que sea más líder o que tenga mejores habilidades o mejores capacidades de comunicación? O que hay veces que te obliga la experiencia a irlas cogiendo sobre la marcha, pero si tú ya estás concienciado de lo que necesitas, vas con una sensación mucho más segura en tu... Claro, estás en un assessment center donde te van a ayudar a crecer y a desarrollar esas habilidades para el puesto que vas a desempeñar, las responsabilidades nuevas que vayas a tener, las cosas diferentes. Aporta certidumbre, sabes qué terreno pisas, sabes dónde puedes mejorar y por lo tanto tienes mucha más garantía, mucha más seguridad. Y todos sabemos que trabajar con seguridad implica mucha más rentabilidad para los puestos y para las empresas. Bueno, de eso se trata, además del background screening como nuestro Assessment y Development Center, de poder trabajar con seguridad en el desarrollo de nuestros equipos y en el crecimiento de Yo creo que otra ventaja que aporta es que precisamente se acortan los periodos de formación. Si tú necesitas ir cogiendo de forma intuitiva y de forma autónoma las necesidades que requiere tu trabajo, vas a tardar más en desarrollarlas. En cambio, si ya tienes un programa en el que te han establecido estas capacidades son importantes, ya has empezado a trabajarlas, claro, el tiempo, digamos, de formación y de aplicación óptima de tus capacidades es más reducido. Es más reducido. Sí, de hecho, a nivel de formación, el assessment es una herramienta que te permite evitar el café para todos. Hay veces que es muy recomendable por temas motivacionales, pues, por temas de trabajo en equipo, pero hay ocasiones en las que tú tienes que priorizar los recursos que tienes. Entonces, ¿dónde los priorizas? Allí donde se necesita. Y para eso el assessment center es una herramienta ideal. Te permite identificar qué gaps tiene qué persona dentro de la organización y sobre qué debo incidir con cada persona dentro de la organización. Efectivamente, además, nuevamente volvemos al tema de la comodidad y la satisfacción en el trabajo. Todos pensamos que todo el mundo tiene que tener o que la trayectoria deseable dentro de una carrera profesional y no todos ni tenemos las mismas situaciones ni las mismas condiciones y no porque un perfil haya desarrollado ese tipo de carrera implica que necesariamente todos tengan que seguir el mismo. Si ya tienes claras cuáles son las definiciones de un puesto en base a capacidades, puedes saber tú muchísimo mejor si vas a ser una persona óptima para ese trabajo, no solo... Aparte te da la objetividad de que queda es un mapa que te permite verlo muy claramente. No es algo como intuitivo, como pensamos que es algo que directamente te lo ha validado y te lo ha hecho un assessment. Muy interesante. Veo una pregunta que nos hace Lucas. Nos dice que quería saber si existe un número óptimo de personas para realizar el Assessment Center y si es para algún tipo de perfil en particular. Bueno, esto hemos contado un poco tanto para el development como para el assessment. Aquí podemos hablar, es decir, para el curso que vamos a dar de Assessment Centers Expert, sí hay un número limitado.
de plazas, pues más que nada porque no solamente tiene una parte pues, que se puede realizar online, pero también tiene otra parte presencial, de trabajos en equipos, y tiene una parte muy importante que ha comentado Carlos, que se hace dentro de la empresa a título de ejercicio individual para empezar a desarrollar internamente la parte de Assessment Center. Eso es, sí, bueno, en este caso, en el caso del curso que iniciamos en noviembre, es un curso que va a tener un número máximo de 20 personas, porque queremos tener suficiente participación y que las personas pues, puedan tener la oportunidad de preguntar, de interactuar con el equipo. Entonces, eso se va a limitar. En el caso del Assessment Center, el Assessment Center se suele trabajar en grupos máximos de 8 personas. Puede ser una persona, puede ser grupos de 4 o grupos de 8 personas. Se suele trabajar con este estándar de grupos. En el caso del Development Center, exactamente igual. Vale, muy bien. Pero también hay una pregunta que pregunta cuál es la duración del Assessment Center. En la duración del Assessment Center puede ir desde un Assessment Center online, que es el que hacemos como principal complemento del Background Screening, que tiene una duración de 1 hora y media aproximadamente. 1 hora y media, digamos, para la persona que es evaluada. Luego, evidentemente, hay una parte de análisis y de tabulación de las pruebas que lleva un tiempo adicional, pero para el participante no lleva más de hora y cuarto, hora y media. Y para cuando es un assessment presencial, pues puedes llevar desde media jornada a una jornada. Todo depende de las competencias que queremos medir y del grado de nitidez de la información que queremos obtener. Antiguamente se hacían los assessment de los Development Center de 2 días y hasta de 3 días en alguna ocasión. Entonces, estamos hablando de tiempos que hoy en día el mercado no permite. No se puede, entonces tenemos que hacerlo más rápido. Entonces, cuando es un assessment presencial, normalmente suele ser una media jornada. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las explicaciones. Ah, no, perdón. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, una vez finalizadas ambas formaciones, ¿se facilita algún tipo de acreditación o certificación? Bueno, en el Assessment Center lo que se recibe es un feedback. Un feedback que te permite obtener digamos, una comprobación de lo que es tu perfil, tus áreas de potencialidad y tus áreas de desarrollo. En el caso del Development Center es lo mismo. Se obtiene un feedback y se diseña un plan de acción personal, con una serie de pasos y con un coach que te va a ayudar interno o externo, que te va a ayudar a desarrollar. Y en el caso del curso que vamos a realizar, que es el curso de acreditación como experto en Assessment y Development Center, sí, ahí se ofrece una titulación conjunta de Grupo GAT y Meta Performance que te permite acreditar, que tienes toda la información en términos de creación de mapping de competencias, de diseño de pruebas, de conocimiento de las pruebas, de tabulación de las pruebas y creación de informes y de reconocimiento de competencias para un assessment o un development center. O sea, que a nivel, sobre todo el curso, a nivel curricular, perdón, para alguien que está en recursos humanos le resulta muy útil. O sea, tienes una certificación sobre una herramienta que eso te permite extrapolar, no solo tiene el uso en tu propia organización, sino aquellas en las que vayas a incorporarte, te permite aplicar las mismas técnicas. Un profesional de la selección, de la formación, del desarrollo, es para él una acreditación importante. Es un crecimiento profesional, personal. Eso es, totalmente. Muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas, nuestro tiempo se agota. Esperamos volver a veros y poder conversar sobre Assessment y Development Center y cualquier cosa que hayamos dejado en el tintero, que nos hayamos contado, pues no dejéis de contactarnos, que estaremos encantados de contestaros. Un placer. Hasta pronto.